Chihuahua, autoridades desmantelaron un campamento, detuvieron a un hombre armado. En lo más alto de la sierra de Chihuahua, entre caminos de terracería, monte espeso y silencio absoluto, ocurrió algo que pocas veces se reporta y aún menos se entiende. Un campamento clandestino, supuestamente utilizado por miembros del crimen organizado, fue desmantelado en un operativo táctico que no estaba programado en ningún boletín oficial. No hubo filtraciones previas, no hubo advertencias, solo el golpe certero de una fuerza que sabía exactamente a dónde ir. La noticia fue simple: un hombre detenido, un arma asegurada y una estructura improvisada desmantelada. Pero detrás del informe escueto, hay una pregunta que muy pocos se están haciendo. ¿Quién dio realmente la orden? ¿Por qué este campamento, en este momento preciso? Y más importante aún, ¿qué hacía un dron de reconocimiento militar sobrevolando esta zona remota de Chihuahua? La respuesta, según fuentes que han comenzado a filtrar detalles, lleva un solo nombre. Un nombre que en los últimos años se ha vuelto sinónimo de operaciones quirúrgicas, inteligencia táctica y redes invisibles de poder: Omar García Harfuch. Esta es la historia de un operativo oficialmente sencillo, pero extraoficialmente dirigido desde las sombras por el hombre que ha decidido ir más allá del escritorio. La noticia comenzó a circular con discreción en los espacios informativos de Chihuahua. Un operativo de rutina había dado como resultado la localización y desmantelamiento de un campamento clandestino en la sierra del municipio de Aldama, específicamente en la zona de Maclovio Herrera. Según el reporte oficial, el hallazgo fue producto de los patrullajes tácticos de reforzamiento implementados en la región de Coyame del Sotol. Esta zona, históricamente marcada por la presencia del crimen organizado, ha sido escenario de enfrentamientos y desplazamientos en los últimos meses. La tensión acumulada llevó a las autoridades estatales a intensificar la vigilancia con herramientas tecnológicas, incluyendo el uso de drones. Fue precisamente durante uno de estos sobrevuelos que se detectó una anomalía térmica en una zona elevada de difícil acceso. Al revisar las imágenes, el equipo táctico observó indicios de una instalación improvisada. Se desplegó entonces una patrulla pedestre para verificar el sitio de forma directa. Fue un campamento rudimentario, equipado con cobijas, víveres, utensilios y señales claras de ocupación reciente. En el lugar se encontraba un hombre armado, identificado como Mauro N., de 32 años de edad. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto intentó huir entre la maleza, pero fue alcanzado y detenido metros más adelante. Durante su captura, se le aseguró un fusil calibre 5.56, de color blanco, abastecido con 30 cartuchos útiles. Además, portaba 2 cargadores adicionales con municiones del mismo tipo, lo que totalizó 90 cartuchos en su poder. El arma, por sus características, está catalogada como de uso exclusivo del ejército, lo cual constituye una violación directa a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Mauro fue trasladado a la ciudad de Chihuahua y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde se abrió una carpeta de investigación en su contra. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó su participación en el operativo, destacando la coordinación entre unidades terrestres y aéreas. El comunicado concluyó sin mayores detalles. No se mencionaron otros detenidos, ni posibles vínculos del sujeto con alguna organización criminal específica. Tampoco se ofreció una explicación clara sobre la logística previa que permitió localizar con tanta precisión ese campamento oculto entre las montañas. La narrativa oficial presentaba el caso como un logro más en la lucha contra el crimen organizado, un operativo aislado, efectivo y aparentemente desconectado de algo más grande. Pero la precisión quirúrgica de la intervención, la tecnología empleada y el silencio en torno a los mandos que dirigieron la operación comenzaban a despertar sospechas. A simple vista parecía un patrullaje de rutina, pronto revelaría una trama mucho más compleja. Una en la que el nombre de Omar García Harfuch empezaría a sonar con fuerza, aunque aún en voz baja. La región donde ocurrió el operativo no es un punto cualquiera en el mapa. Maclovio Herrera, en el municipio de Aldama, forma parte de una zona conocida entre autoridades y analistas como un corredor de alta sensibilidad criminal, la Sierra Chihuahuense. Este terreno escarpado, cubierto de pinos, barrancas y caminos de terracería, ha sido históricamente utilizado por células del narcotráfico para establecer campamentos, rutas de trasiego y puntos de vigilancia.
Su ubicación estratégica permite la movilidad entre varios municipios sin necesidad de utilizar vías principales, lo que dificulta la detección por parte de fuerzas federales. Apenas semanas antes del operativo, Coyame del Sotol, el municipio vecino, había registrado varios hechos violentos que alertaron a las autoridades estatales. Reportes extraoficiales hablaban de enfrentamientos armados, vehículos calcinados y desplazamientos forzados de familias enteras. Según fuentes consultadas por medios locales, estos brotes de violencia estarían ligados a una reconfiguración territorial entre grupos criminales con intereses en la sierra. La región de Aldama habría quedado en disputa tras el debilitamiento de una célula dominante, abriendo la puerta a incursiones de nuevos actores. Además, en varias ocasiones, se ha señalado que estas zonas sirven como punto de enlace entre estructuras operativas que bajan desde el Triángulo Dorado y aquellas que buscan llegar a los estados del norte fronterizo. Es decir, territorios como Maclovio Herrera no son simples escondites. Son nodos logísticos clave en la operación del crimen organizado. El hallazgo de un campamento improvisado con capacidad de sustento y protección para varias personas no es un hecho menor. Aunque el comunicado oficial menciona solo un detenido, la infraestructura sugiere que el lugar pudo haber estado habitado por más elementos poco antes del operativo. La precisión del ataque, el uso del dron y la captura en campo abierto sin intercambio de fuego son aspectos que elevan el nivel del operativo por encima de lo que comúnmente se observa en patrullajes estatales. Algo más se movía detrás de ese despliegue. Y para muchos dentro del círculo de seguridad nacional, el estilo metódico del golpe comenzaba a sonar familiar. Mientras el comunicado oficial se limitaba a enumerar los hechos, en ciertos círculos de seguridad comenzó a circular otra versión. Una que apuntaba hacia una figura conocida por su capacidad táctica, su acceso privilegiado a sistemas de inteligencia y su historial de operaciones quirúrgicas, Omar García Harfuch. Con conocimiento de las operaciones de inteligencia desplegadas recientemente en el norte del país, el operativo en Aldama no fue un evento aislado, sino parte de un plan más amplio diseñado para mapear corredores estratégicos utilizados por células del crimen organizado. Y aunque su nombre no aparece en ningún boletín, esas mismas fuentes aseguran que Harfuch habría tenido un rol clave en la articulación de este nuevo esquema. Desde hace meses se sabe que Harfuch ha estado asesorando, de forma no oficial pero constante, a equipos especializados encargados de reforzar la vigilancia aérea en zonas consideradas de alto riesgo. Este tipo de colaboración no requiere nombramientos formales. Se trata de redes de inteligencia, donde la experiencia y la confianza pesan más que el cargo. Protocolo de sobrevuelo con drones, activado en la región de Coyame del Sotol, coincide con las mismas tácticas que Harfuch utilizó anteriormente en regiones como Tierra Caliente, Guerrero o la Sierra de Michoacán. Reconocimiento visual remoto, rastreo térmico y despliegue puntual de unidades pedestres son parte de su firma operativa. Lo que diferencia a estas operaciones es la anticipación. No se trata de responder a un hecho violento, sino de adelantarse a él. Detectar campamentos no cuando ya están armados y activos, sino en el momento exacto en que son usados como puntos de enlace. Para quienes siguen de cerca los movimientos de Harfuch, desde su salida de la Jefatura de Seguridad en la Ciudad de México, este tipo de intervenciones silenciosas no son una sorpresa. Son más bien parte de una estrategia de contención nacional que, aunque no ha sido anunciada públicamente, parece estar ya en marcha. En este contexto, el operativo en Aldama no se lee como una coincidencia, se lee como una advertencia, una señal de que alguien con experiencia y poder está comenzando a mover las piezas desde las sombras. Fuentes cercanas a cuerpos de inteligencia federal afirman que el operativo en Aldama no fue una reacción improvisada, sino el resultado de una operación de rastreo silencioso iniciada varios días antes. La hipótesis que empieza a tomar fuerza en ámbitos extraoficiales es clara. Harfuch ya sabía que ese campamento existía. Solo esperaba el momento exacto para actuar. Reconstrucción elaborada a partir de testimonios de analistas consultados bajo anonimato, la intervención comenzó con la activación de un protocolo de vigilancia aérea no anunciado públicamente. El dron que detectó la presencia del campamento no pertenecía a ninguna corporación local. Era parte de una flotilla utilizada exclusivamente para tareas de inteligencia federal. Su ruta fue establecida desde un centro táctico ubicado fuera del estado. La orden, según estos informes, vino directamente de un mando central en la Ciudad de México,
No se emitió vía canales convencionales. Fue una instrucción puntual, estratégica y sin margen de error. Cuando el dron marcó el punto térmico, no hubo debate. Se dio luz verde al avance terrestre, explicó una de las fuentes. El dron operativo coincide con la metodología que Harfuch consolidó durante sus años al frente de la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana: vigilancia aérea remota, identificación de patrones logísticos y uso quirúrgico de unidades de campo. Es un modelo que privilegia la inteligencia por encima del despliegue masivo. En esta versión no confirmada oficialmente, Harfuch habría monitoreado el operativo en tiempo real desde un centro de mando que opera en conjunto con las Fuerzas Armadas. La decisión de capturar al ocupante del campamento vivo no fue casual. Se necesitaba información, interrogar, conectar. Incluso se especula que el arresto de Mauro N. no fue el verdadero objetivo. Lo que se buscaba era confirmar el uso del campamento como punto de paso de algo mucho más grande: armamento, comunicaciones o incluso personal de enlace entre células criminales de la zona serrana y operadores en el norte del país. Van más allá. Aseguran que la operación fue una prueba, un ensayo encubierto para poner en marcha una red nacional de rastreo logístico en territorios de alta sensibilidad, cuyo diseño, según estas fuentes, estaría directamente vinculado a Harfuch. Lo cierto es que ningún mando estatal tomó crédito del operativo. Ninguna autoridad local explicó cómo se identificó un campamento oculto entre la maleza con tanta precisión. Y como ha ocurrido en otros momentos clave de la guerra silenciosa contra el crimen organizado, el silencio institucional solo alimenta una certeza. Cuando todo parece surgir de la nada, probablemente Harfuch ya estaba ahí desde antes. El nombre del detenido fue apenas mencionado en el parte oficial: Mauro N., 32 años de edad. No se ofrecieron más detalles sobre su origen, filiación o antecedentes. Pero la información básica basta para detonar especulaciones dentro del análisis táctico. Mauro no portaba un arma común. Llevaba un fusil calibre 5.56 de uso exclusivo del ejército, de color blanco. Un detalle que no pasó desapercibido para los observadores especializados. El color no es una elección aleatoria. En varios reportes de inteligencia, este tipo de fusiles se asocia a comandos de alto perfil o a armas personalizadas utilizadas como insignia por operadores intermedios. Es decir, Mauro podría no haber sido un simple vigía o campamentero. Podría haber sido un enlace. Los dos cargadores adicionales, también abastecidos, sumaban 90 cartuchos útiles. No estaba ahí por error. No improvisaba. Estaba preparado para resistir una confrontación o, más probablemente, proteger algo que esperaba entregar o recibir. La hipótesis que se fortalece es que Mauro estaba en el lugar cumpliendo una función operativa: recibir un cargamento, escoltar a alguien o establecer comunicación con otra célula. La instalación improvisada tenía lo necesario para sostener una presencia prolongada: alimentos, cobijas, utensilios. Era un sitio funcional, no un escondite temporal. En otras palabras, no se trataba de un sicario errante, sino de una pieza dentro de un engranaje más amplio. Una célula que, al menos por ese momento, parecía operar con sigilo y estructura. Fuentes extraoficiales sugieren que Harfuch ya tenía conocimiento del perfil de Mauro, que su presencia en ese punto no fue una sorpresa, sino una confirmación. El arresto no fue un golpe de suerte, fue una extracción planeada. La arma incautada podría ser clave para algo más: rastrear su origen, identificar su ruta de entrada al país y cruzar datos balísticos con eventos criminales recientes. El fusil blanco no es solo evidencia, es una señal, un mensaje dentro del lenguaje operativo del crimen organizado. Y Harfuch, como pocos, sabe leer esos mensajes. Para algunos, el operativo en la Sierra de Chihuahua fue simplemente una acción más en la lucha fragmentada contra el crimen organizado. Pero para quienes siguen de cerca las dinámicas de inteligencia federal, este movimiento encaja en un patrón más amplio. Un esquema de intervención silenciosa que apunta a desarticular no células aisladas, sino estructuras logísticas completas. Sostienen que el verdadero objetivo de Harfuch no era capturar a un hombre armado ni clausurar un campamento. Lo que se busca, dicen, es trazar un mapa oculto, cartografiar puntos de enlace, rutas alternas, centros de abasto y comunicación que no aparecen en los informes de rutina, y hacerlo sin anunciarlo.
La operación en Aldama sería solo uno de los primeros pasos de una estrategia que, según fuentes cercanas a mandos federales, tiene un alcance trinacional. México, Estados Unidos y Guatemala estarían colaborando en un nuevo modelo de vigilancia táctica basado en inteligencia de campo, tecnología satelital y análisis de patrones de tráfico humano y armamentista. En este esquema, Harfuch cumpliría una función clave: diseñar, depurar y dirigir los nodos de entrada de información y actuar en cuanto los datos confirmen una amenaza latente. No hay comunicados oficiales, no hay ruedas de prensa, solo acciones puntuales, precisas y sostenidas. El caso de Mauro N. y su fusil blanco encajaría dentro de ese tablero, no por su peligrosidad individual, sino por lo que representa dentro del flujo logístico. Una ficha menor que, al caer, permite entender la estructura completa. Y Harfuch no estaría esperando a que la red se active por completo. Su apuesta es intervenir antes, en silencio, pieza por pieza. Esta supuesta estrategia operaría como una pinza: detectar, intervenir y borrar sin dejar rastro. Campamentos como el de Maclovio Herrera no serían el objetivo final, sino los puntos de acceso a algo mucho más profundo. Y lo que se esconde debajo de ese terreno accidentado es un sistema que, por primera vez, podría estar siendo descifrado desde el nivel más alto. Y aunque no lo digan en voz alta, en los pasillos de seguridad nacional, una frase empieza a repetirse: Harfuch no busca detener sicarios, busca entender cómo respira el monstruo. Operativo en la Sierra de Aldama, la reacción institucional fue inmediata, pero limitada. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal emitió un breve comunicado confirmando la detención, el aseguramiento del arma y la destrucción del campamento. También se informó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, más allá de esos puntos básicos, no hubo declaraciones públicas adicionales. No se ofrecieron detalles sobre la operación de inteligencia que permitió detectar el campamento, ni se explicó el uso del dron militar que, según el informe inicial, fue clave para el hallazgo. Tampoco se mencionó colaboración federal. Ese silencio llamó la atención de reporteros locales acostumbrados a que, tras este tipo de acciones, haya ruedas de prensa, recorridos mediáticos o incluso exhibiciones del armamento decomisado. Esta vez, nada de eso ocurrió. Fuentes en Ciudad de México confirmaron que no hubo registro oficial de la operación en los canales convencionales de Sedena ni de la Guardia Nacional. El operativo apareció, ejecutó y se esfumó sin estructura jerárquica clara. Una intervención quirúrgica que dejó más preguntas que respuestas. Entre analistas, esa opacidad tiene nombre. Cuando un golpe se ejecuta con precisión, pero sin firma, suele señalar la mano de una figura que ya domina el lenguaje de la inteligencia táctica: Harfuch. Él no necesita aparecer en el parte. Su estilo es otro: dirigir desde la sombra, ejecutar con limpieza y desaparecer antes de que empiecen las preguntas. Y en este caso, como en otros antes, el patrón se repite. El operativo se hizo, el campamento cayó, pero nadie reclama públicamente la autoría, porque cuando la operación es perfecta, el silencio es la verdadera firma. El campamento en la sierra fue desmantelado, el hombre fue detenido, el arma asegurada, y el boletín oficial ya cerró el caso. Pero para quienes conocen la guerra no declarada que se libra en las entrañas de México, esta historia está lejos de terminar. Porque cuando un operativo ocurre sin ruido, sin estructura visible y sin presencia pública de altos mandos, hay razones para sospechar que algo más profundo se está moviendo. Y si todas las señales apuntan hacia Omar García Harfuch, no es por casualidad. Es porque su estilo, su método y su historial coinciden con cada línea de esta operación. La pregunta entonces no es quién atrapó a Mauro N. o quién encontró el campamento. La pregunta real es, ¿qué sigue? ¿Cuántos puntos como este hay mapeados ya en la estrategia de Harfuch? ¿Cuántos más caerán sin previo aviso? Y sobre todo, ¿estamos viendo apenas el inicio de una operación silenciosa que ya se está desplegando a lo largo del país? Mientras las instituciones callan, los resultados empiezan a hablar por sí solos. Y detrás de cada golpe quirúrgico, la misma figura se perfila entre las sombras: Omar García Harfuch, el arquitecto de una estrategia que hasta ahora nadie ha podido detener.